bolcherradio.com. Bolche Radio, voz para las mayorías. Esta es nuestra señal horaria. Son las... En Antioquía son las 5:03 de la tarde y en Antioquia son las 9:04 de la mañana. Bueno, así es, Tito. 9:04 de la mañana, hoy 8 de febrero. Y bueno, ya tenemos conectado a nuestro invitado. Pero primero quiero introducir un poco el tema. Y es que mañana, 9 de febrero, se celebra en Colombia el Día del Periodista. Esta celebración nace porque en 1791 salió por primera vez en el país el periódico de la capital, dirigido en ese momento por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Y para hablar sobre periodismo, para conmemorar esta fecha, pues muy importante incluso para nosotros, hemos invitado a el periodista y amigo de esta casa, Jorge Enrique Botero. Jorge Enrique, muy buenos días y bienvenido. El superperiodista Jorge Enrique Botero. Diga. Sí, es un invitado de lujo. Jorge Enrique, muy buenos días, bienvenido a la Bolche Radio. ¿Aló? Hola, muy buenos días, saludos para todos ustedes. Un gusto estar en Bolche Radio. Qué bueno, maestro. Bueno, tú iniciaste en el periodismo por acá en estos lados, Jorge Enrique, o me equivoco. ¿Cómo fue tu inicio en el periodismo? No tuve el privilegio, el enorme honor de comenzar mi trabajo periodístico en el semanario Voz. En aquella época se llamaba Voz Proletaria. Y pues la bobadita de haber tenido como maestros de mis primeras incursiones en el periodismo a Manuel Cepeda y a Edgar Caicedo. Dos grandes referentes no solo de las letras del periodismo colombiano, sino también de la actividad política. Manuel, como todos lo sabemos, vilmente asesinado aquí en la ciudad de Bogotá. Y pues allí pasé mis primeros años, fueron años maravillosos. Me dediqué básicamente al trabajo de reportería, como ha sido casi toda mi vida en este oficio. Recuerdo que Manuel se entusiasmaba mucho con las crónicas y reportajes que hacíamos por fuera de Bogotá. Yo conocí el Caquetá por allá en los inicios de los años 70. Hicimos una serie de reportajes sobre lo que pasaba por allá. En fin, tuve de colegas a Carlos Caicedo, el fotógrafo del periódico era el interminable Lucio Lara, por supuesto que ya existía como caricaturista del semanario nuestro querido Calarcá, así que con Alberto Acevedo y Roberto Romero y otros periodistas disfrutábamos mucho haciendo el periódico y además pues hacíamos una enorme escuela personal en eso. Bueno, Jorge Enrique, hablemos un poco de la actualidad, del ejercicio de la labor periodística en tiempos de redes sociales, en tiempos de portales que solo buscan clics y que poco hacen periodismo, etcétera. Bueno, ¿tú cómo evalúas el periodismo colombiano de cara a estas discusiones que nos plantean el mundo del siglo XXI? Bueno, yo veo que el periodismo colombiano ha ido derivando paulatinamente, de manera constante, hacia, primero, un fenómeno que no es solo nuestro, sino es universal en el mundo capitalista, que es el de la monopolización absoluta de los medios de comunicación en manos de unos pocos conglomerados económicos. Esto deriva inevitablemente en que la calidad del periodismo disminuya sustancialmente, que el periodismo se convierta cada día más en una especie de instrumento digamos, de los dueños de los medios de comunicación, y la calidad de los productos que se ofrecen a nivel de radio, de televisión,
y de la prensa escrita, pues no es la mejor. Si a eso le agregamos el fenómeno al que usted se refiere en este momento, de la irrupción en la escena mediática de una cantidad de instrumentos, herramientas, digamos que primero sí democratizan el espectro mediático, en cuanto que miles y millones de personas, digamos, pueden expresarse, lo cual no ocurría antes de los avances tecnológicos que tenemos hoy. Eso es indudable, pero esa, digamos, democratización que se registra a través de las diversas plataformas y de todo el espectro digital, pues también conducen digamos, al facilismo, a maneras bastante primarias, prosaicas de expresarse de millones de personas, con, primero, por ejemplo, terribles manifestaciones de errores ortográficos, descuido total de la gramática, priorizando, digamos, los adjetivos, la agresividad por encima del lenguaje, y pues eso, digamos que le ha causado un enorme daño a una herramienta que podría ser tremendamente eficaz a la hora de, digamos, de poner una balanza frente a los grandes aparatos mediáticos. De modo que si me pregunta, si me dice, desde el lugar donde usted está hoy, 50 años después de haber empezado su carrera periodística, ¿cuál es su diagnóstico del periodismo? Yo diría que mi diagnóstico no es el mejor. Creo que, digamos, que ha perdido toda esa enorme cualidad que tenía. Es que yo recuerdo piezas periodísticas, y pues ahí tenemos de gran ejemplo al maestro Gabriel García Márquez, piezas periodísticas que rayaban en lo literario y que, digamos, eran muy disfrutables, muy emocionante leerlas. Y eso hace mucho tiempo que no lo encuentro yo en el periodismo colombiano. Jorge Enrique, hablemos un poco de los medios alternativos. En Colombia hay una serie de iniciativas de comunicación popular, alternativa, comunitaria. Bueno, ¿cómo los ves, digamos, de cara a este día y cuáles tus principales recomendaciones como para hacer periodismo popular con la gente? Sí, bueno, yo estuve muy cerca hace unos años, trabajando en el Ministerio de Cultura, de un proceso muy extendido, muy vital, muy vigoroso, que se registró por allá en los 90, a finales de los 90, de las radios comunitarias. Incluso con Manuel Cepeda, cuando él era senador, lo impulsamos de manera muy, muy intensa. Y había en realidad un gran movimiento de radios comunitarias, muy creativo, extendido por todo el territorio nacional, muy identificable. Algunas de las experiencias, digamos, estaban muy vinculadas con el mundo religioso, con el mundo de la Iglesia Católica, pero en general lo que había era una ebullición de medios populares y medios alternativos, que incluso sobrepasó las capacidades del Ministerio de Comunicaciones en materia de regulación. Y después, cuando se dieron cuenta en el gobierno del poderío, de la influencia que iban adquiriendo estas emisoras, se hicieron reglamentaciones absolutamente imposibles de cumplir, que en buena medida terminaron con la sepultura de estas maravillosas experiencias. Hace poco, trabajando en el tema de la paz total,
quisimos haciendo una especie de estrategia de comunicaciones para este loable propósito, nos hicimos la pregunta, bueno, y los medios alternativos, vamos a trabajar con los medios alternativos, busquemos todas las experiencias que hay en el país a nivel de radio, de televisión, de prensa escrita, en fin. Y alguien preguntó, ¿y quién tiene un censo? ¿Quién tiene una ubicación, una precisión sobre este tipo de experiencias? ¿Dónde tienen lugar? ¿Quiénes las manejan? ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utilizan? En fin, quisimos explorar, indagar, escarbar allá en la profundidad de nuestro país, en las regiones más apartadas, etc. Y la verdad, tengo que decirlo porque yo soy totalmente partidario de que exista un gran movimiento de medios alternativos en Colombia. Creo que es la única manera de contrarrestar todo este poderío arrasador que tienen las corporaciones mediáticas. Nos encontramos con un panorama mucho menos saludable del que pensábamos. Creo que se ha romantizado un poco la idea de los medios alternativos. Veo que el entusiasmo que predominó hace un tiempo en la puesta en marcha de estos medios no es el mismo de hoy, y creo que durante este gobierno y en las circunstancias que se están presentando en Colombia de apertura democrática, de búsqueda de más voces interviniendo en los debates nacionales, es absolutamente indispensable que los medios alternativos cobren la importancia que deben tener, y creo que el gobierno nacional debe tener una política muy, muy decidida de estímulo a los medios alternativos, de que los jóvenes, de que los sindicatos, de que los movimientos de mujeres, los movimientos campesinos, etcétera, tengan instrumentos y tengan manera de expresar sus voces, porque si nos quedamos esperando que Julio en la W entreviste a los dirigentes campesinos del Catatumbo que están buscando formas de salir del tema de la coca y involucrarse en la economía legal, pues eso nunca va a suceder. Entonces, me parece que es un buen momento en la historia de nuestro país para que el gobierno ponga en manos de todos los movimientos sociales herramientas comunicacionales que le permitan expresarse y dejar oír su voz con la fuerza que esas manifestaciones tienen. Yo recuerdo, me tocó mientras montaba el canal Telesur en Caracas, todo el debate que se generó en Venezuela alrededor de una ley de medios de comunicación que estaba impulsando el presidente Chávez y que finalmente fue aprobada y le dio paso a una avalancha de expresiones comunicacionales populares que hoy en día, todavía perviven en Venezuela y que hacen parte, digamos, del mundo mediático de ese país. Yo creo que ha llegado un momento clave para la democratización de los medios de comunicación en Colombia, y eso, a mi modo de ver, debe quedar plasmado en una ley de la República que haga posible que otras fuerzas, que otras voces distintas a las de las grandes corporaciones mediáticas participen en los debates y en el mundo mediático de nuestro país. Con el maestro Jorge Enrique coincidimos en Telesur cuando él estaba al frente de los procesos de investigación. Y pues para allá va mi pregunta, maestro. Ese mundo tan vertiginoso de hoy, en donde los clics, en donde la aceleración de la información cada vez está a la orden del día,
se pone en contra de ese periodismo tan bonito, del periodismo de la crónica, del periodismo lento, de profundidad, de la investigación, en donde para sacar una pieza podía uno durar hasta 6 meses preparándola. ¿Qué pasa con ese contraste entre esos dos tipos de periodismo, maestro? No, indudablemente que esta cosa vertiginosa, como usted la llama, Oscar, eh, eh, digamos, le hace daño al periodismo de investigación, al periodismo de profundidad, al periodismo que busca las fuentes, que busca los datos, que le ofrece al televidente, al oyente, al lector, eh, perspectivas nuevas de los temas que se abordan, que ilustra, que educa, que hace que la gente disfrute lo que está consumiendo mediáticamente. Esta tendencia pues a reducir a 25, 30, 50 palabras las ideas y a considerar que a través de estos pequeños textos que por lo general van cargados de adjetivos y de agresiones y de, digamos, de expresiones totalmente, no sé, pues malucas, eso no, pues, hace daño y claro, en el mundo este de que todos vamos a toda carrera y que no hay tiempo para disfrutar un buen reportaje en televisión o para sentarse a leer una buena crónica, pues eso de leer una cosita de 50 palabras en medio minuto resulta mucho más cómodo, pero yo creo que eso no contribuye ni educa ni forma. Eso lo que hace es ahí meter a la gente en una especie de ping-pong ahí en el que el uno le responde al otro y el otro al otro y se generan ahí unas dinámicas totalmente pobres, totalmente superficiales y pues que nada contribuyen al receptor de estos mensajes. Yo creo que le hacen daño al periodismo y pues lo que pasa es que no veo cómo contrarrestarlo, no veo, eso ya es una dinámica que ha cobrado una fuerza y una, digamos, una presencia muy grande y quizás lo único es insistir por el otro lado, por lo que estábamos hablando hace un ratico de generar un gran movimiento de medios alternativos que vayan mucho más allá de esos clipsitos que no dicen nada y no contribuyen a nada. Maestro, antes de despedirte, me gustaría saber, bueno, tú has escrito muchos libros, por lo menos unos más de 5, y un par de documentales. Lo primero que te quería preguntar, ¿qué te gusta más, escribir o dirigir piezas documentales? Esa es una pregunta así como, ¿qué le gusta más? ¿La playa de Santa Marta o la playa de Varadero? Pues, no, es fascinante. Ambas cosas resultan muy estimulantes, muy gratificantes. El proceso de escribir es fascinante porque tiene que estar precedido de mucha investigación, de la obtención de muchos datos, de, digamos, indagar en personajes, momentos de la historia. Y después cuando se viene el proceso ya de la escritura, esa cosa, por ejemplo, de que cuando está trabajando la ficción, los hijuemadres personajes adquieren vida propia y de pronto uno siente que ellos son los que están mandando y son los que están conduciendo la escritura. Eso es algo que de verdad es una experiencia única. Y pues ver el libro publicado y ver el libro expuesto en las vitrinas de las librerías y
de repente encontrar a una persona en un avión que va leyendo un libro de uno y cuando se baja uno del avión ver que prácticamente lo ha terminado, pues representa toda digamos, una satisfacción personal muy grande. Y uno sabe que está, digamos, poniendo un poco a reflexionar a las personas que lo leen, y uno sabe que eso que está escrito va a tener un impacto en la forma de pensar de mucha gente. Pero el contraste con el tema de la televisión y el tema de los documentales y los reportajes audiovisuales, pues es que ahí a uno le pueden publicar 10.000 ejemplares de un libro. Y digamos que esos libros pasen por las manos de 3 personas cada ejemplar. Y, bueno, digamos que pueden llegar 50.000 personas a leer Simón Trinidad, el hombre de hierro. Pero si uno se hace un buen documental, es muy posible que 3 millones de personas lo vean, lo mastiquen, lo procesen. Y hacer documentales también es muy placentero, porque obliga a viajar, a moverse, a andar con la cámara de un lado para otro, a encontrar las historias, digamos, mucho más allá de lo que uno tiene planificado. Y el proceso de editar el video, de editar lo que uno ha grabado, a mí me resulta casi que alucinante, porque eso es agarrar uno, póngale usted 40, 50 horas de grabación, bueno, eso es mucho, digamos unas 20 horas de grabación, y ver cómo esas 20 horas de grabación se van configurando como una pequeña criatura que queda reducida a media hora, a 40 minutos, a 60 minutos. Es una cosa muy extraña porque de verdad uno ve como un parto, como un nacimiento, cuando en el proceso de edición ya la cosa va tomando forma. Así que las dos son muy, muy gratificantes, muy alentadoras, y en este momento sí, ya por razones, digamos, de logística, de tecnología, y voy a decirlo así, eso me cuesta mucho. Ya con el paso de los años, uno se la piensa antes de subirse en una mula por dar 5 horas para ir a conseguir una imagen. Entonces ando mucho más dedicado a escribir, pero pues sí tengo un par de películas en camino, películas documentales que no he querido dejar de hacer, porque considero que son temas que merecen quedar registrados a nivel de documental audiovisual. Bueno, maestro, muchas gracias por participar en esta Bolche Radio. Un feliz día del periodista para ti y para todos y todas las colegas. Y por acá, bienvenido. No nos has visitado. Bienvenido. He pasado por la cabina. Sí. Cuando lo he hecho, he entrado a la cabina porque me llama, como que me jala un poco. Y pues he pensado que primero hacía mucha falta, es una gran iniciativa, los felicito. Me encanta el nombre, por ejemplo. Es llega muy fácil, tiene su lado divertido, su lado ingenioso, y pues nosotros, bolcheviques de origen político y bolcheviques que nos moriremos, pues el nombre nos llega muy hondo. Les deseo también a ustedes un buen día al periodista, sigan adelante, y también un abrazo grande para todos los colegas que se esfuerzan en las regiones y en todo el país por hacer un periodismo distinto.
Yo creo que este 9 de febrero nos debe convocar a una reflexión grande sobre la posibilidad que hay en este gobierno, durante este gobierno, de echar a andar una ley de medios de comunicación que democratice la información y los medios de nuestro país. Así es, profe. Bueno, 9:29 de la mañana y ya nos vamos con el petaco deportivo, pero antes voy a colocar algo de música, algo de los sonidos del Pacífico colombiano con Herencia de Ti.